8 de febrero de 1587, Castillo de Fotheringhay, Inglaterra. Una mujer camina hacia el cadalso con la frente en alto. Es María Estuardo, la destronada reina de Escocia a sus 44 años, a punto de enfrentar su destino final. Viste un manto oscuro y reza en voz baja. Bajo sus ropas se oculta un vestido rojo carmesí, color de los mártires católicos. En sus manos sostiene un crucifijo y un rosario, símbolos de la fe por la que ha vivido y por la que está dispuesta a morir. Su vida entera ha sido una sucesión de intrigas y tragedias que la han conducido a este momento dramático. Para comprender cómo María llegó a este desenlace, debemos viajar al inicio de su intensa historia. María Estuardo nació el 8 de diciembre de 1542 en el Palacio de Linlithgow, Escocia. Era hija del rey Jacobo I de Escocia y de la francesa María de Guisa. Tan solo 6 días después de su nacimiento, la muerte repentina de su padre la convirtió en reina de Escocia, siendo apenas un bebé. Destinada a portar la corona desde la cuna, la pequeña María fue coronada reina con alrededor de 9 meses de edad. Su infancia, sin embargo, no transcurrió en los páramos escoceses junto a sus súbditos, sino entre intrigas palaciegas y juegos de poder internacionales. Siendo todavía una niña, María se vio en el centro de las ambiciones de 2 coronas rivales. En un primer momento, el rey Enrique II de Inglaterra buscó unificar las dinastías arreglando el matrimonio de María con su hijo, el príncipe Eduardo, futuro Eduardo VII. Un tratado conocido como el Acuerdo de Greenwich estipulaba que María sería enviada a Inglaterra para ser educada allí hasta la boda. Pero la madre de María, la astuta regente María de Guisa, desconfiaba de las intenciones inglesas. El Parlamento escocés rechazó la cláusula que obligaba a criar a la niña en la corte enemiga, frustrando así los planes de Enrique Wessex. La negativa enfureció al rey inglés y avivó las hostilidades entre ambos reinos, pero aseguró que el destino de María se ligara a otra nación, Francia. Con apenas 5 años de edad, María fue enviada a la corte francesa, aliada tradicional de Escocia, para protegerla de las amenazas inglesas y prepararla para un nuevo compromiso matrimonial. Allí, en el refinamiento de los palacios franceses, la joven reina escocesa se educó según la fe católica de su madre y se convirtió prácticamente en hija adoptiva de Francia. A los 15 años, María Estuardo contrajo matrimonio con el delfín Francisco, heredero del rey Enrique II de Francia. La boda, celebrada en 1558, consolidó la alianza franco-escocesa y convirtió a María en reina consorte de Francia cuando su joven esposo ascendió al trono como Francisco II al año siguiente. Por un breve periodo la corona francesa se posó sobre su cabeza además de la escocesa, colmando sus días de lujo y poder en la corte de París. El reinado francés de María fue tan brillante como fugaz. En 1559, con solo 16 años, la adolescente reina de Escocia también se convirtió en reina de Francia. Sin embargo, la dicha duró poco. Apenas un año más tarde, en diciembre de 1560, Francisco II murió repentinamente, dejando a María viuda a los 17 años. La inesperada muerte de su esposo desbarató los sueños de gloria compartida. Algunas voces susurraron sospechas de que Francisco pudo haber sido envenenado por facciones adversarias en la corte, aunque oficialmente su muerte se atribuyó a una infección en el oído. María, que puelca en esa... Vaya, envuelta en el luto y la incertidumbre, perdió en esos meses no solo a su marido, sino también a su suegra y aliada, Catalina de Médici, que retomó el poder como regente de Francia. Sin trono francés y sin madre, María de Guisa había fallecido meses antes, la joven viuda decidió que era hora de regresar a la tierra que la vio nacer. Con 18 años recién cumplidos, María Estuardo volvió a Escocia en agosto de 1561. Hacía más de una década que la niña reina había partido y se encontró con un país que apenas conocía. Escocia había cambiado. Ahora era una nación dividida por feroces conflictos religiosos entre católicos y protestantes. María, formada en la rígida fe católica francesa, llegaba para gobernar un pueblo donde la reforma protestante había echado raíces profundas. Su medio hermano ilegítimo, Jacobo Estuardo, conde de Moray, encabezaba la facción protestante y desconfiaba de que una reina católica pudiera gobernar equitativamente. La corte estaba fracturada. Los nobles escoceses se alineaban en bandos opuestos según sus creencias. A pesar de ello, María asumió el trono con determinación. Se presentó como una soberana abierta al diálogo, dispuesta a tolerar la nueva iglesia reformada siempre y cuando se respetara su propia misa privada.
Durante los años siguientes, recorrió sus dominios intentando afirmarse como reina de todos los escoceses, católicos y protestantes por igual. Pero bajo la superficie de formalidad cortesana se gestaban conspiraciones y resentimientos que pronto nublarían su gobierno. Consciente de que necesitaba un aliado fuerte para consolidar su posición, María buscó un nuevo esposo que le brindara apoyo político, y quizá también afecto. Tras barajar candidatos de toda Europa, la joven reina puso sus ojos en un noble de sangre real, tanto escocesa como inglesa, Enrique Estuardo, Lord Darnley. Darnley era primo hermano de María, ambos eran nietos de Margarita Tudor, hermana del difunto Enrique Whitelaw, y su unión presentaba ventajas estratégicas evidentes. Uniendo sus derechos dinásticos, la pareja reforzaría su pretensión conjunta al trono de Inglaterra, en el cual muchos católicos consideraban a María la legítima heredera ante la falta de hijos de la reina Isabel Piccolborera. Isabel, la reina virgen protestante de Inglaterra, no le hizo ninguna gracia este romance. Veía en la posible unión de sus primos escoceses una amenaza directa a su corona. Pero María, terca en sus afectos, siguió yendo adelante. La boda de María y Lord Darnley se celebró con gran pompa en el Palacio de Holyrood, en Edimburgo, el 29 de julio de 1565. Al principio, la reina de Escocia estaba realmente enamorada de aquel apuesto joven de temperamento impetuoso. Se dice que estaba embrujada de amor, según las palabras de un embajador inglés de la época, de tal modo que nada pudo disuadirla de casarse. Isabel Louis se negó a dar su consentimiento al matrimonio, pues Darnley, como noble inglés, requería ese permiso para casarse con una monarca extranjera. Pero sus objeciones fueron ignoradas. Por un instante pareció que María al fin tendría la dicha personal que tanto anhelaba. Nada más lejos de la realidad. Ni fueron felices ni comieron perdices. Pronto emergieron oscuros conflictos que convertirían este matrimonio en una pesadilla. Lord Darnley resultó ser tan vanidoso como ambicioso. Apenas obtenida su nueva posición como consorte, empezó a exigir más poder. Anhelaba el título de rey de Escocia con plenos derechos, es decir, la corona matrimonial que lo haría soberano si sobrevivía a María. Pero María se resistía a cederle el control total. Darnley, frustrado, se volvió inestable y agresivo. La situación se deterioró rápidamente. El joven consorte cayó en los celos y el resentimiento, convencido de que conspiraban contra él en la corte. Empezó a beber en exceso y a mostrar conductas violentas hacia la propia reina. Llegó incluso a golpear a María, estando ella embarazada de su primer hijo, en un arranque de furia destinado a provocar un aborto. La brutalidad de Darnley golpeó no solo el cuerpo de la reina, sino también su confianza. El amor se transformó en temor y desprecio. La tensión alcanzó su clímax con un acto sanguinario que sacudió al reino. Darnley, consumido por los celos, conspiró con otros nobles descontentos contra un hombre cercano a María, su secretario privado, David Rizzio. Rizzio era un italiano al que la reina apreciaba como consejero, y los rumores insinuaban que su relación podía ser más que profesional, lo que enfurecía a Darnley. En la noche del 9 de marzo de 1566, durante una cena en el Palacio de Holyrood, Lord Darnley y sus cómplices irrumpieron armados en los aposentos de la reina. Frente a la propia María, que estaba embarazada de 6 meses, los asesinos acuchillaron a Rizzio más de 50 veces, tiñendo de sangre el suelo de la cámara real. La reina, horrorizada, gritó, suplicando por la vida de su fiel servidor, pero fue en vano. El brutal asesinato de Rizzio dejó a María traumatizada y humillada, y marcó el punto de no retorno en su matrimonio. Aunque Darnley, cobarde, volvió a ponerse temporalmente del lado de María tras el crimen, la confianza estaba irremediablemente rota. Ni siquiera el nacimiento del príncipe Jacobo unos meses después, en junio de 1566, logró reconciliar a los esposos. María Estuardo, ahora madre de un heredero, se encontraba atrapada en un matrimonio infeliz y rodeada de lobos que olían la debilidad en la corte. Con el matrimonio hecho pedazos, la propia estabilidad del reinado de María pendía de un hilo. En 1567 se empezó a hablar en voz baja de buscar una salida definitiva al problema Darnley. La reina consideró la posibilidad del divorcio para librarse de su violento esposo. Algo escandaloso pero no sin precedentes. Su abuelo político, Enrique Whitelaw, había anulado matrimonios a conveniencia. Sin embargo, algunos nobles fueron más allá y planearon una solución más drástica. Documentos de la época recogen la conspiración de un grupo de aristócratas
que concluyeron que un tonto tan joven y un tirano tan orgulloso no debería reinar. Darnley, advertido quizá de que su vida corría peligro, huyó de Edimburgo en busca de seguridad. Oficialmente cayó enfermo de viruela en Glasgow, aunque hay quienes sospecharon que había sido envenenado en ese periodo. María viajó para reunirse con él una vez recuperado, intentando una última reconciliación por el bien de su hijo. A principios de febrero de 1567, bajo pretexto de cuidar a Darnley, la reina lo instaló en una casa aislada en las afueras de Edimburgo, en Kirk of Field. En la noche del 9 al 10 de febrero, una explosión súbita redujo la residencia a escombros y Enrique Darnley apareció muerto en el jardín. Su cuerpo no presentaba heridas de explosión. Parecía que lo habían estrangulado mientras intentaba huir. El asesinato de Lord Darnley conmocionó a Escocia y a toda Europa. ¿Quién había sido el responsable de tan atroz crimen? Muchos sospecharon inmediatamente del conde James Hepburn, Lord Bothwell, un poderoso noble protestante cercano a la reina. Bothwell había ganado influencia en los últimos meses, y las malas lenguas lo señalaban como nuevo favorito o amante de María Estuardo. Se decía que él ambicionaba casarse con la reina, y que eliminar al molesto esposo era parte de sus planes. El escándalo estalló. Para la opinión pública, la joven viuda María cargaba con la sombra de la duda. ¿Había conspirado ella misma junto a Bothwell para deshacerse de Darnley? La reputación de la reina quedó seriamente dañada tras la muerte de su marido. Incluso su prima Isabel I de Inglaterra le escribió expresando su preocupación y, con cierta severidad, advirtiéndole que muchos la creían cómplice por no castigar a los culpables. María proclamó su inocencia y, de hecho, un tribunal escocés juzgó a Bothwell en abril de 1567. Sorprendentemente, el conde fue absuelto de todos los cargos por falta de pruebas concluyentes. Pero la absolución no convenció a la nobleza ni calmó los rumores. Al contrario, dio alas a Bothwell para hacer su siguiente jugada. En un giro digno de las tragedias clásicas, apenas un mes después del juicio, Lord Bothwell secuestró a la reina. Según varios cronistas, Bothwell interceptó a María mientras viajaba de regreso a Edimburgo y la llevó forzosamente al castillo de Dunbar. Allí, en contra de la voluntad de María, habría consumado la unión por la fuerza, una violación, según se cree, con el fin de obligarla a casarse con él. La reina, aislada y deshonrada, no tuvo más remedio que acceder. Only semanas después del asesinato de Darnley, María Estuardo sorprendió al mundo al anunciar su tercer matrimonio. El 15 de mayo de 1567, contrajo nupcias con el conde de Bothwell. La boda, realizada por el rito protestante, escandalizó a la corte y a las potencias extranjeras. Para los católicos, este matrimonio no tenía validez. Bothwell se había divorciado de su anterior esposa apenas 12 días antes, una separación que la Iglesia católica no reconocía. Para los nobles escoceses, fue la gota que colmó el vaso. Ver a la reina casada con el hombre sospechoso de asesinar a su anterior marido fue intolerable para muchos. La credibilidad de María estaba por los suelos, y su felicidad personal, una vez más, brillaba por su ausencia. La reacción fue fulminante. Gran parte de la nobleza de Escocia se alzó en rebelión abierta contra María y Bothwell apenas semanas después de la boda. En junio de 1567, los ejércitos de la reina y de los lores insurgentes se encontraron en Carberry Hill. En lugar de una batalla campal, las tropas de María desertaron o se rindieron ante la superioridad numérica de los rebeldes. Bothwell huyó del país para salvar su vida, dejando a María sola ante sus enemigos. Triunfantes, los nobles arrestaron a la reina y la recluyeron en el sombrío castillo de Loch Leven. Allí, entre los muros húmedos de la fortaleza en medio de un lago, María sufrió la pérdida de los mellizos que llevaba en el vientre, un aborto espontáneo atribuido al estrés y las penurias de su cautiverio. Humillada y derrotada, la forzaron a abdicar. El 24 de julio de 1567, María Estuardo firmó su renuncia al trono escocés bajo coerción, cediendo la corona a su hijo de apenas un año de edad, el pequeño Jacobo VI. La legendaria reina de los escoceses se convirtió en prisionera en su propio reino. Pero incluso en desgracia, María no se resignó a desaparecer. En mayo de 1568, demostrando un coraje temerario, logró escapar de Loch Leven disfrazada de sirvienta lavandera. Emprendió la huida bajo ese humilde atuendo, cruzando las puertas de la fortaleza sin ser reconocida. Una vez libre, reunió a los leales que aún la apoyaban y levantó un pequeño ejército con la esperanza de recuperar su trono. La causa de María, sin embargo, sufrió un revés definitivo en la batalla de Langsid. Mayo de 1568.
donde las fuerzas realistas fueron derrotadas por las tropas del regente Moray. Desesperada y sin alternativas en su patria, María tomó entonces una decisión fatídica: huir hacia la Inglaterra y pedir la ayuda de su prima, la reina Isabel No. Esperaba que Isabel la recibiría como a una soberana destronada en necesidad de asilo y quizás la ayudaría a restaurar su reino. No podía estar más equivocada. En lugar de encontrar protección, María Estuardo cayó de la sartén al fuego. Isabel Priere, aun siendo familia de María, eran primas en segundo grado, la consideraba ante todo una amenaza política. La presencia de la depuesta reina católica en suelo inglés era un foco de inestabilidad. Los católicos de Inglaterra la veían como una reina legítima y algunos ya habían rebelado en su nombre, como ocurrió en el levantamiento del norte de 1569. Isabel no podía permitir que María fuera libre, temiendo que conspirara para arrebatarle el trono. Así que, con frías cortesías, ordenó retener a María temporalmente hasta aclarar la situación de Escocia y las sospechas que pesaban sobre ella. Lo que siguió fueron 19 años de encierro para María Estuardo. Nunca estuvo en una mazmorra oscura ni encadenada vía un muro. Por el contrario, Isabel mantuvo a su prima en un cómodo pero estricto arresto domiciliario, trasladándola de castillo en castillo dentro de Inglaterra para evitar cualquier intento de fuga o rescate. María fue confinada en mansiones señoriales como Bolton Castle, Sheffield o Chartley Hall, bajo la vigilancia constante de guardianes leales a Isabel. Sus condiciones materiales eran dignas de su rango, contaba con damas de compañía, sirvientes y ciertos lujos, pero la realidad era innegable. Era una prisionera política, aislada del mundo exterior. No volvió a ver nunca a su hijo Jacobo, ni a pisar su amada Escocia en todos esos años. Desde sus ventanas enrejadas observaba los mismos cielos grises que Isabel gobernaba, preguntándose si alguna vez recobraría la libertad. Durante ese largo cautiverio, María no dejó de ser el centro de intrigas. Su nombre se convirtió en bandera para los católicos descontentos con el gobierno protestante de Isabel. Conspiraciones surgieron en las sombras, intentando liberarla y colocarla en el trono inglés. Ya en 1569, la rebelión de los nobles del norte de Inglaterra buscó destronar a Isabel y proclamar reina a María. Fracasó estrepitosamente y los rebeldes fueron ajusticiados. Complots internacionales también se urdieron. La conspiración Ridolfi, en 1571, planeó una invasión española y el matrimonio de María con el duque de Norfolk. La conspiración Throckmorton, en 1583, intentó coordinar un levantamiento simultáneo interno con ayuda de Francia y España. Isabel Piripero, asistida por su astuto secretario de espionaje, Sir Francis Walsingham, logró desbaratar todos estos planes antes de que fructificaran. Los años pasaron, pero lejos de apagarse, la situación de María se volvía cada vez más precaria. Para Isabel y sus consejeros, María Estuardo era como una llama encendida. Mientras viviera, alimentaría la esperanza de los católicos y el temor de sus enemigos. En 1586 se desencadenó la última y más célebre de las tramas contra Isabel, la conspiración de Babington. Un joven noble católico, Anthony Babington, encabezó un complot para asesinar a Isabel Piripero, liberar a María y situarla en el trono inglés. Walsingham, el jefe de espionaje de Isabel, consiguió infiltrarse en la red de Babington y capturar las cartas secretas que María intercambiaba con los conspiradores. En esa correspondencia cifrada, la reina cautiva aparentemente aprobaba los planes de sus partidarios para eliminar a Isabel y ofrecía su apoyo a una invasión extranjera. Era la evidencia que sus enemigos habían estado esperando durante años. Con las cartas descifradas en mano, María Estuardo fue llevada a juicio en octubre de 1586, acusada formalmente de alta traición contra la soberana inglesa. El juicio, celebrado en Fotheringhay, fue tenso y polémico. María negó rotundamente las acusaciones, argumentando que, como reina ungida, no reconocía la autoridad de ningún tribunal inglés para juzgarla. No se le permitió abogado defensor ni llamar a testigos. Tras días de deliberaciones, el veredicto era inevitable: culpable. La sentencia dictaminó que María Estuardo debía morir. En los documentos de la época quedó escrito el fatídico razonamiento: mientras haya vida en ella, habrá esperanza para los católicos. Mientras ellos vivan con esperanza, nosotros viviremos con miedo. Isabel. Y vaciló antes de firmar la orden de ejecución de su propia prima y par, temiendo las repercusiones de matar a una reina, pero finalmente, presionada por sus ministros y las circunstancias, cedió.
El mandato de muerte fue emitido. La larga prisión de María llegaría a su fin, pero no con la libertad soñada, sino con el filo del verdugo. Llegamos así a aquella fría mañana de febrero de 1587 con la que abríamos este relato. María Estuardo, ex reina de Escocia y ex reina de Francia, se dispuso a morir con la dignidad y el dramatismo de una verdadera soberana. El 8 de febrero fue conducida al gran salón del castillo de Fotheringhay, acondicionado como patíbulo. Vestida en negro riguroso, María sorprendió a los presentes cuando, antes de arrodillarse en el cadalso, se quitó el pesado manto oscuro para revelar un vestido rojo brillante oculto debajo. Ese rojo intenso era el color de los mártires católicos, un último gesto de desafío y fe frente a sus ejecutores protestantes. La reina sostuvo el crucifijo contra su pecho y pronunció sus últimas palabras, rezando en latín: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Incluso el verdugo y los testigos sintieron la solemnidad del momento. María perdonó al verdugo por adelantado, como dictaba el protocolo de la época. Acto seguido, con los ojos vendados, inclinó la cabeza sobre el bloque. El primer hachazo no acertó plenamente. El segundo golpeó con más fuerza, pero aún no separó la cabeza. Hubo de asestarse un tercer golpe para concluir la ejecución. A las pocas horas, Europa entera supo que María, la reina destronada, había sido decapitada por orden de Isabel I de Inglaterra. Así terminaba la vida turbulenta de María Estuardo, a los 44 años, poniendo fin a una existencia que fue tragedia y teatro en partes iguales. 200 años después, la escritora Jane Austen la llamaría The Ill-Fated Queen, la reina desgraciada, reconociendo en pocas palabras la fatalidad que marcó su destino. Pero el epílogo de María Estuardo aún reservaba una última ironía histórica. En 1612, su hijo, el rey Jacobo VI de Escocia, ahora también Jacobo I de Inglaterra, pues había heredado el trono inglés al morir Isabel sin descendencia, ordenó exhumar el cuerpo de su madre para enterrarla con honores en la abadía de Westminster. Allí reposan sus restos desde entonces, en una tumba situada a escasos metros de la propia reina Isabel I. Las dos reinas rivales, que en vida jamás llegaron a encontrarse cara a cara, descansan en paz casi lado a lado bajo las bóvedas de la misma iglesia. La historia pareció querer reconciliarlas en la eternidad, uniendo en la piedra lo que el destino separó en vida. María Estuardo dejó tras de sí un legado imborrable. Su vida fue un torbellino de traición, poder, pasión y tragedia que ha inspirado innumerables libros, obras de teatro y películas. Es recordada como la mártir real por excelencia, una figura rodeada de un aura romántica y desafortunada. Su nombre sigue vivo en la memoria colectiva como símbolo de la lucha por el poder en una época implacable y de las fatales vueltas del destino. Desde la cuna hasta el cadalso, María Mecaima, reina de Escocia, vivió y murió como una verdadera reina, con valentía ante la adversidad y fiereza ante sus enemigos. Si te ha cautivado la apasionante historia de María Estuardo y quieres descubrir más relatos intensos de la realeza, te invitamos a suscribirte al canal Memorias de la Realeza. No te pierdas las próximas historias de traiciones palaciegas, amores prohibidos y destinos marcados por la corona.